14 Radio, la emisora de la otra juventud. Desde lo alto hasta lo más bajo, la conspiración no da espera. Y del pasillo al corrillo, llega Bajo Fondo. Buenas tardes, hoy nos encontramos de nuevo en otra emisión de Bajo Fondo. Tenemos temas muy interesantes, invitados muy especiales. Es un gusto estar aquí. Los saluda Lorena Riaño. Estamos con Joana Gómez. Hola, Lore. Felipe Pineda y nuestro invitado Nicolás, ¿me recuerdas tu apellido, por favor? Henao. Vamos a discutir hoy un tema controversial, importantísimo para nuestra nación y para la construcción de nación, que es nuestra tarea fundamental como colombianos. Vamos a discutir asunticos sobre la JEP. ¿Cómo la vemos, Joa? Pues mira, yo quisiera contextualizar a las personas que nos están escuchando y recordemos que el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición hace parte del Estado gracias a un acto legislativo que se aprobó en el 2017 y donde pues tenemos tres entes y uno de esos es la JEP. Entonces, digamos que se generó la figura y digamos que pues tiene claras unas funciones. El organigrama se estableció al siguiente año mediante dos acuerdos, el 002 y el 004 de 2018, y empezó su funcionamiento con unas virtudes, con unas funciones muy, muy claras y establecidas, y está ahorita pues en la cabeza de la doctora Patricia Linares. Es una parte fundamental del acuerdo y bueno, pues esta ley estatutaria que pasó por el Congreso fue aprobada y luego se revisó en la Corte Constitucional, donde la Corte pues la declaró como exequible, es decir, que está acorde a los principios de la Constitución. Solo le faltaba ser sancionada por el presidente Iván Duque Márquez. Entonces, como todos saben, el presidente hizo unas objeciones parciales a lo que ellos denominan, él y su partido de gobierno, son 6 articulitos, que en mi opinión es una manera un poco tratando de minimizar el impacto que tiene esas objeciones y que aparte de eso dicen que no son de constitucionalidad sino de conveniencia. Y eso pues generó toda una defensa a favor de la paz, donde pues por lo menos se dio la primera vez el derecho a réplica a la oposición en la televisión nacional, liderado por la representante a la Cámara por Bogotá, Juanita Gobertus, quien fue la que habló, pero en general todos de diferentes partidos alternativos estaban apoyando el mensaje. Adicionalmente pues se empezó a debatir en el Congreso de la República, ya hizo el primer debate en la Cámara y se obtuvo 110 votos a favor de rechazar esas objeciones del presidente Iván Duque contra 44 votos que las querían apoyar. Y ahí estamos, digamos que esa es la situación actual. Espero haber hecho una buena contextualización y que muy buena. Gracias. Y que a partir de aquí entonces ahora sí generemos la discusión. Bueno, Felipe, ¿y tú cómo viste al partido de gobierno en esta, entre comillas, campaña para apoyar las objeciones de Duque? Bueno, es claro que esto es una nueva movida del gobierno para reposicionarse en la agenda mediática del país, para reposicionar a un presidente con una favorabilidad en declive y para volver a reposicionar temas que habían sido olvidados en la agenda mediática nacional, puntualmente restablecer la seguridad democrática como eje central de la disputa política en el país, o sea, entrar otra vez nuevamente a la centralidad política en torno al tema de la seguridad, en torno al viejo cliché de la lucha contra el terrorismo y el viejo cliché del enemigo interno. El gobierno claramente sabía que iba a perder la votación y, sin embargo, insistió en este tema para, a nivel agenda mediática, poder volver a restablecer esta agenda. Y sin embargo lo hizo. También lo que quedó claro de todo esto es que el pulso político para el 2022 ya empezó y el realinderamiento del Partido Liberal en torno a 5 temas, entre esos el tema de la defensa de la paz, antiguos
digamos, miembros liberales que se fragmentaron en Cambio Radical, Partido de la U y Partido Liberal, han sellado un acuerdo para empezar desde ya a jugar para las elecciones de 2022. Y pues era claro que esos 110 votos a favor eran inamovibles y sin embargo el gobierno insistió hasta última hora con esta salida en falso de perder. Ahora yo quisiera intervenir un momento y hacer mención a ese palo en la rueda que quiere meter el señor Ernesto Macías, diciendo que entonces no va a proceder, ¿no? Ese debate y esa decisión que se tomó en Cámara, diciendo que debió haberse discutido en el Senado. No se esperaba menos. Sin embargo, yo quiero destacar cómo el Rodrigo Prime pudo explicar muy bien cómo el reglamento del Congreso dice que si la ley era objetada se devolvía a la Cámara donde surgió, es decir, donde se radicó originalmente, que fue el Senado, y eso fue lo que se hizo, pero en ningún momento el reglamento indica que deba hacerse el debate primero en el Senado y luego la Cámara. Y en un artículo que publicó hace un par de días Rodrigo Prime, explica cómo hay fallos de la Corte Constitucional donde han ocurrido casos similares y por lo tanto no procede eso que quiere hacer el senador Ernesto Macías. Bueno, precisando, digamos, lo que ha pasado, quiero, digamos, hacer una acotación en que hace unos días el presidente Duque decía que quería objetar el literal J del artículo 79 del Estatuto de la JEP. Esto haciendo referencia que dice que no se limita y no demuestra cómo debe ser el trabajo de la Fiscalía, lo cual la ciudadanía, no de Bogotá, sino de diferentes municipios como Bichada, donde el conflicto armado se ha dado de una forma drástica, dicen que les preocupa porque el fiscal pues de turno en este momento lo han calificado como corrupto. Entonces dice el presidente Duque que hay que aprovechar estos recursos de investigativos que nos da la Fiscalía, pero entonces la ciudadanía se encuentra preocupada por ella. Y ha definido, digamos, de alguna otra manera mal la JEP, cuando nos ha dicho la JEP en un principio, cuando se firmaron el proceso de paz, que esta iba a investigar y judicializar a todos los militantes de las FARC o terceros que estuvieran en el conflicto armado o fuerza pública. Pero de qué manera hacerla y... O sea, ¿cómo va a llegar cuando la Fiscalía, digamos, en este momento no se tiene clara cuál es la función que quiere ejercer y si va a ser limpia y transparente en el país? Además, otro asunto también es que es muy diciente que varios de los militares implicados en los temas de falsos positivos y también en ejecuciones extrajudiciales se acojan a la JEP. Ellos saben que les favorece estar acogidos por la JEP y por eso han hecho uso de estar dentro de la Justicia Especial para la Paz, a diferencia de, comillas, el sector político o el bloque político que lo representa, en este caso el uribismo. Bueno, a mí me parece que el asunto de la JEP trae consigo varias consecuencias políticas trascendentales en el escenario nacional, teniendo en cuenta que se aproximan elecciones departamentales y municipales y que se necesita un empoderamiento de nuevo de algunos sectores políticos un poco desvencijados en las pasadas elecciones presidenciales y lo que Feli decía, un realineamiento de la conducta del partido de gobierno. Que se hayan caído las objeciones me parece fenomenal, pues porque defiendo la JEP abiertamente y la paz y el proceso en Colombia, pero también porque me parece que puso en tela de juicio el poder supremo del partido de gobierno. Que el Partido Cambio Radical desde Vargas Lleras en adelante y que el Partido Liberal se hayan realineado a favor del proceso y que defendieran la JEP me parece interesante, no solo porque me imagino que en algún momento intentarán sacar réditos electorales para estas elecciones que vienen, sino porque se devolvieron a la postura de centro que mantuvieron en buena medida durante el gobierno de Santos. Eso me pareció interesante. Me parece también muy bueno el papel de la oposición, el haber tenido una primera declaración pública de la oposición a partir de un tema trascendental para la construcción de nación como la JEP es clave y me parece que lo hicieron muy bien. Me gustó mucho la composición del discurso, el enfoque y el cómo se hizo, ¿no? El tratar de unir al país a partir de una causa común. Pero también me preocupa un poco es que en estos momentos la JEP se nos puede convertir en un caballito de batalla. Y eso sí no debería pasar, porque es una jurisdicción especial para la paz
que como se planteó desde lo teórico y desde quienes se encargaron de su ejecución y de su puesta en marcha, debe estar por encima de intereses políticos, por encima de intereses de gobierno, porque es lo único que garantiza que la paz se convierta en una política de Estado y no en una política de gobierno. Razón por la que es tan importante mantener la memoria histórica, por la que es crucial que el país tenga muy claro qué va a pasar con las víctimas, qué va a pasar con las familias que se vieron afectadas por el conflicto, qué va a pasar con los militares que estuvieron ahí. Pero Lorena, yo diría que los principales que han torpedeado, y como lo indicó Felipe al inicio, y que quieren utilizar eso como caballito de batalla, es el partido de gobierno. Porque por un lado es claro que, como se ha explicado ampliamente por diferentes magistrados, por la presidenta de la JEP, por la representante por Bogotá, Juanita Gobertos, que participó en el proceso de paz, esas objeciones realmente no son de inconveniencia, sino inconstitucionales, y generan el choque de trenes, ¿no? Que dicen que no existe, pero que sí se está dando. Entonces, yo pienso que el principal responsable entonces ahí es el oficialismo. Sí, aunque yo lo vi un poco un poco desempoderado, si cabe la expresión, perdió fuerza porque esta vez la cantidad de votos a favor de la JEP fue grande. Abrumadora, sí. 110 votos en toda la Cámara, en una plenaria. En una conformación de una Cámara marcadamente oficialista, si uno lo ve. Sí. Entonces, por eso yo recalcaba el papel fundamental que jugaron ahí Partido Liberal y Cambio Radical. Eso fue clave. Bueno, y yo quiero destacar esa labor que hicieron en la comisión, donde participó precisamente, por ejemplo, el representante por Bogotá, José Daniel López. Sí, eso fue bueno. De Cambio Radical, trabajando de la mano con Juanita, de los Verdes, y con otras personas, y que de hecho hicieron una audiencia pública para que se expusieran, ¿no?, delante de la Cámara, pues digamos como las razones a favor y en contra, la audiencia pública en la que pude estar. Y pues teniendo en cuenta también lo que decía Nicolás, el fiscal estuvo de hecho presente, ¿no? Y decía lo que yo decía al principio, siempre quieren minimizar el efecto que tendrían esas objeciones de los 6 articulitos, como ellos le llaman. Entonces yo quisiera hacer la siguiente comparación desde el punto de vista de la biología. Ustedes, se ha dicho que atacar esos 6 articulitos es atacar la columna vertebral del acuerdo de paz. Y si uno lo hace, la analogía con la columna vertebral de cada uno de nosotros, yo quisiera que se imaginaran las vértebras son unos huesitos pequeños comparados con otros huesos grandes del cuerpo. Imagínense ustedes sin 6 vertebritas, a ver cómo se podrían parar y cómo podrían caminar. No hay movilidad. Entonces, eso que definitivamente el trabajo que hicieron desde la Cámara, esos representantes que antes mencioné y algunos más, obviamente, porque eso fue un trabajo colectivo, un trabajo en equipo, donde realmente se ve que se está pensando en el país y no solamente en los réditos. Entonces fue un ejercicio que pues me ha parecido muy interesante. Pues claro, tienes razón, digamos, al hacer una comparación biológica, obviamente a nosotros no nos pueden reemplazar alguna parte de nuestra columna vertebral, lógicamente no podríamos ejercer la función, la actividad que es caminar, pero pues digamos que en esa parte que tú tienes razón hay algo también que podría ser preocupante, y es entonces, como le decía Lorena, están utilizando el JEP como un caballo de guerra, pero entonces ese caballo de guerra siempre lo va a utilizar cualquier presidente que llegue de turno, y digamos utilizar siempre estos 6 artículos, digamos como ese talón de Aquiles de la JEP, y que pueda llegar entonces cualquier presidente a decir los quiero cambiar, los quiero objetar, quizás a beneficio de ellos, porque obviamente digamos quiero hacer otra vez como aclaración lo que pasa con la Fiscalía. La Fiscalía es el ente más grande investigativo del país, entonces digamos esto puede llegar a favorecer de alguna otra manera al que se encuentra en ese momento y a las investigaciones que se pueden hacer. Hay un problema también muy grande que ha pasado en La Guajira y que muchas personas también estaban comentando, y era que algunos de esos artículos también puede beneficiar a terceros que hicieron parte del conflicto armado, pero que no han testificado y que nos han dicho entonces, como les decía al principio,
La JEP también se trata sobre investigar y juzgar a todas personas y terceros que pertenecieron al conflicto armado. Pero entonces si se objetan estos artículos, llegaría entonces después cualquier persona a no decir la verdad, a que si algún país quiere decir vamos a extraditar a tal persona ya no se haga, porque puede pasar eso, digamos, en cualquier presidente que llegue de turno. Cambiar esto para beneficiar al amigo del amigo. Pero, perdón, Felipe, pero pienso que eso es una parte del problema, pero como se destacó previamente, es si hoy el presidente le da por objetar una ley estatutaria y generan un choque de trenes, hoy el tema es la paz, mañana ¿cuál va a ser el tema? Pues es que está totalmente claro que se ha construido una matriz de opinión no solo a nivel Colombia, sino a nivel global, en donde el tema de las fake news y lanzar, digamos, anzuelos a la opinión pública para crear agendas políticas y sacarle réditos electorales es muy claro en este tema. Además, el otro tema también es que es muy claro que Partido Cambio Radical, la U y el Partido Liberal, Cambio Radical y la U están jugando a oponerse a la agenda legislativa del gobierno Uribe o del gobierno Duque por el tema de la mermelada. O sea, cuando era la época de Santos, le jalaron a un plan de desarrollo espurio y votaron en 1000 iniciativas en contra de la clase trabajadora colombiana, y ahora que no tienen mermelada y no son gobierno, inmediatamente y súbitamente se volvieron los opositores número uno. Muy diciente que además convirtieron en columnista a Germán Vargas Lleras, cuando no había escrito una columna en los últimos 10 años, y ahora es un asiduo columnista del Tiempo, hablando sobre temas de infraestructura, objeciones al Plan Nacional de Desarrollo, y súbitamente un defensor de la paz, cuando en el plebiscito no movió un solo dedo para defender el sí en el plebiscito. Yo también creo ahí algo, Felipe, y es que con la JEP salieron a flote muchas inconsistencias de lo que nosotros pensábamos era el oficialismo. Inicialmente, cuando Duque gana y sube al poder, se pensó que el Partido Liberal en su base fuerte estaba con él, que Cambio Radical, que la U, pero creo que la lucha por las objeciones a la JEP demostraron que eso no es tan así. Creo que el partido de gobierno es exclusivamente el Centro Democrático. Creo que también ha sufrido un golpe, se ven fisuras y se ven ciertas diferencias y distensiones que no le favorecen, porque aquí se puso de manifiesto que la gobernabilidad del presidente está en tela de juicio, es decir, no logró uno de sus cometidos fundamentales que hacía parte de su política de gobierno y que lo anunció en campaña, y no lo logró con las mayorías que esperaba tener. Aparte de eso, se fortaleció la centroizquierda y el centro, y creo que ese centro lo empezaron a militar el Partido Liberal y el Partido Cambio Radical, que como tú bien decías, en muchos casos pues están pescando en río revuelto, más por la inconformidad frente a las, me imagino, promesas incumplidas que les ha hecho Duque frente a una serie de puestos y cosas. Recordemos que, por ejemplo, siguen demandados, concursos de la Comisión Nacional de Servicio Civil, que se supone deberían estar ya en pleno ejercicio desde diciembre, y que por obra y gracia de las nuevas legislaturas y del nuevo presidente, pues quedaron en veremos, y así muchos otros. Pero hay casos que hay que revisar. Me parece que la defensa de la paz es fundamental para todos y es un tema del que no nos podemos apartar nunca, ¿no? Lo que suceda de aquí en adelante es clave. Recordemos que la JEP busca mantener la verdad, sacarla a flote y hacer que el país tenga claro lo que sucedió en el conflicto, y creo que eso es un paso fundamental para podernos reconstruir. Bueno, hay algo que yo también quiero hacer énfasis, y es que hace unos días, el 1 de abril exactamente, se reunió la Comisión Colombiana de Juristas. Estaban haciendo el lanzamiento del libro Desafíos y Oportunidades. Básicamente hay algo que nos estaban hablando, la directora de la UNPD, que es la señora Luz Marina Monzón, y era, digamos, de cómo se iba a poder hacer este trabajo sobre las personas desaparecidas. Unas personas que estaban allí, y sobre todo una ex candidata también a la gobernación de Norte de Santander, o sea, se encontraban varios personajes particulares,
Y nos hacíamos la pregunta entre todos, y es que siempre el gobierno, y no hablo solo el de Iván Duque, sino los anteriores, nos están hablando de cómo podemos proceder a que se diga la verdad y dónde están estas personas desaparecidas. Y siempre se quedan estos programas, como lo que nos habla el libro, pero entonces la pregunta es, no siempre es crear programas para ver cómo se soluciona este problema, sino aplicarlas. Y el problema es que también eso pasa con la ley en Colombia. Se hacen leyes, pero su aplicabilidad no es efectiva. Entonces creo que también deberíamos tener eso un poco en cuenta y mirar qué va a suceder con esto. Bueno, hasta aquí llegamos hoy con este nuevo episodio de Bajo Fondo, tratando de encontrarle un fondo real a lo que sucede con la JEP. Y ha sido un placer compartir con Joana, con Nicolás y con Felipe. Esperamos que nos sigan escuchando, que nos sigan y que sigamos debatiendo el país. Sería rico que algún día nos contaran también qué les gustaría que debatiéramos aquí. Nos pueden ubicar por Twitter y por Facebook. Twitter, @Somos Ciudadanía, Facebook Todos Somos Ciudadanos. Hasta luego. Hasta luego.